Siempre me resulta fascinante ver cómo el UCM adapta las historias de origen para héroes y villanos. A veces lo han sacado de contexto y lo actualizan de una manera que es incluso mejor que lo que está en los cómics, y otras veces superan los límites y te preguntas en qué diablos estaban pensando. Entonces, ¿qué orígenes del UCM fueron mejores que en los cómics y cuáles fueron peores? Bueno, eso es lo que voy a discutir hoy. ¿Iron Man tuvo un mejor origen en los cómics o en el UCM? ¿Qué hay de Spider-Man? ¿O alguna versión del mandarín? Hay mucho de qué hablar. ¡Empecemos! Thanos tuvo un origen mucho mejor en el UCM en comparación con los cómics. Sabemos que Thanos está fascinado con el nihilismo y obsesionado, diagonal enamorado, de la encarnación física de muerte. Todo lo que hace es para tratar de impresionarla. Y por mucho que me guste la idea de que un tipo destruya la mitad del universo para que la persona que le guste se fije en él, me gusta el Thanos del UCM, que vio cómo su planeta se destruía a sí mismo y prometió lograr un equilibrio perfecto para que lo que sucedió en Titán no sucediera en otro lugar. En la primera presentación de Thanos en el UCM, cuando se veía muy diferente, había una idea de que seguirían el origen de los cómics, pero luego, después de que los hermanos rusos se hicieron cargo, quedó claro que le estaban dando a Thanos un nuevo origen. Y al ver el graffiti de Thanos tenía razón en los mingitorios de Nueva York, sabemos de qué hablaba. Aunque en realidad no hay muchas diferencias entre los orígenes de Iron Man de los cómics y su contraparte del UCM, creo que los ajustes que terminaron haciendo en el UCM eran necesarios. El gran arco de Endgame de Tony se trata de la conversación que tuvo con su padre Howard Stark, y en la franquicia antes de eso habían hablado mucho de los problemas con el papá de Tony. Pero en los cómics, ¿sabías que en realidad fue adoptado? No es el hijo biológico de Howard y Maria Stark, sino el hijo de dos agentes de S.H.I.E.L.D., uno de los cuales era un agente doble de Hydra. Incluir ese detalle habría dañado todo el arco de Tony en el UCM. Además de eso, en los cómics no conoció a Rhodey hasta mucho más tarde en su vida, después de que se convirtiera en Iron Man. Y que los dos se conocieran cuando Rhodey se parecía a Terrence Howard en lugar de Don Cheadle no habría dado tanta fuerza al vínculo para películas posteriores. Si me hubieras preguntado antes de que saliera Sin Camino a Casa, habría dicho que el origen del UCM de Spider-Man es mucho peor que su origen en los cómics. No se sentía como un origen de Spidey y el personaje se parecía más a un mini Iron Man. Ni siquiera llegamos a conocer su verdadero origen porque esta era la tercera interacción del personaje que habíamos visto en live action, por lo que omitieron eso. Pero luego, el final de Sin Camino a Casa restableció todo y se podría argumentar que todo lo que condujo al final de esa película ha sido su historia de origen. Colocó a Peter para que fuera el Spider-Man de los cómics y lo hizo de una manera que no invalidó todo lo que vimos antes. Poner a Peter Parker como aprendiz de Tony Stark significaba que Peter nunca debió haber tenido problemas en su vida personal en lo que respecta a las finanzas o el trabajo, ya que eso siempre ha sido pieza clave del personaje. Presionar el botón de reinicio al final de Sin Camino a Casa crea la historia de origen general perfecta para el arácnido. Tanto el origen del UCM de Steve Rogers como el de los cómics tratan sobre un niño flaco y enfermizo que quería ser soldado, pero su camino para convertirse en el Capitán América es donde las cosas comenzaron a divergir. En los cómics, tan pronto como Steve se convirtió en el Capitán América, fue entrenado con armas durante unos meses y enviado al combate para luchar contra Cráneo Rojo. En la versión de la película, después de volverse más alto y fuerte, fue dejado de lado y se le pidió que fuera la cara del ejército vendiendo bonos de guerra sin entrar en combate real. Él tomó la decisión consciente de decidir desobedecer las órdenes e ir a rescatar a sus amigos para que sus superiores se dieran cuenta de que era un soldado que necesitaba estar en el campo. Creo que esto es mejor porque muestra cuánto tuvo que enfrentar Steve Rogers para convertirse en el Capitán América. Los cómics eran como, oye flacucho, ¿quieres convertirte en un superhéroe y luchar contra los malos? Y eso fue todo. El origen del UCM de Thor es más cohesivo que en los cómics y configura perfectamente todo su arco en el UCM. La película ve a Thor comenzar como un guerrero arrogante que no puede esperar para ser rey, pero después de que Odín ve lo arrogante que es Thor, encanta el martillo, lo que obliga a Thor a darse cuenta de qué significa ser un verdadero héroe y su viaje trata de que se vuelva digno. En los cómics, crearon y encantaron a Mjolnir cuando Thor tenía 8 años y sabía que algún día tendría que demostrar que era digno para empuñar el martillo. Esto le dio a Thor un objetivo a una edad temprana para perseguir, pero el UCM lo maneja de una mejor manera. Para Thor, tener la habilidad de empuñar el martillo y luego perderlo ayuda a que entienda lo que se necesita para tener un corazón puro, mucho mejor que la versión de los cómics.
Hablemos de algunos villanos. Todo eso de no poder decir la palabra mutante fue difícil al presentar a la Bruja Escarlata y a su hermano. Aunque sus historias de fondo han sido modificadas, comenzaron como mutantes en los cómics. Los obstáculos legales por no tener ciertos derechos sobre los personajes crearon una situación incómoda en la que Wanda y su hermano fueron descritos como milagros. Tal vez esperaban que los fans estuvieran comiendo palomitas de maíz en ese momento y escucharan mutantes en su lugar. En fin, si bien arreglaron el origen de Wanda en el UCM en WandaVision, se sintió más como la corrección de una franquicia que ahora estaba dispuesta a adoptar cosas más místicas en lugar de evitarlas en el pasado. En general, el UCM obstaculizó el verdadero potencial de Wanda durante mucho tiempo debido a un origen menos estelar. ¿Sabemos algo sobre el pasado de Clint Barton en el UCM? ¿Cómo se convirtió en agente de S.H.I.E.L.D.? ¿Dónde conoció a su esposa, la agente secreta? ¿Cuál es su trato? Bueno, nunca lo sabrías viendo el UCM porque toda la historia de fondo fue para su mejor amiga, Natasha. Y es una pena porque el origen de Hawkeye en los cómics es fascinante. Él estaba en el circo y era un criminal, ¿pueden creerlo? ¿No te gustaría ver en el UCM a Clint en un circo y como criminal? Esa es la historia que quiero ver, pero dudo que alguna vez lo veamos. Y tener a Clint comenzando como un criminal se ha acercado demasiado a la historia de fondo de Viuda Negra, pero me gusta la idea de que Clint ayude a Natasha porque sabía lo que era hacer cosas malas sin querer hacerlas. Hace que su relación sea un poco más dulce. Cuando se estrenó Doctor Strange, fue ligeramente criticado por ser demasiado similar a Iron Man. Un genio arrogante sufre un evento dramático que lo convierte ahora en un superhéroe genio arrogante. Y es cierto porque la historia en los cómics de Doctor Strange es mucho más rica que la que tenemos en el UCM. ¿Sabías que Strange siempre estuvo destinado a convertirse en el hechicero supremo? Tanto que Barón Mordo envió demonios para perseguir los sueños de Strange cuando tenía 8 años. La idea de un destino predeterminado no se encuentra en la historia del origen del UCM, y eso es malo. Además, en la película, Strange acaba de perder el uso de sus manos, lo que lo llevó a la depresión, pero en los cómics, él tiene una relación más complicada con la pérdida de su hermana a una temprana edad. Luego, el fallecimiento de su madre durante su residencia lo hizo más impersonal como cirujano, y luego su hermano fue atropellado por un auto después de gritarle a Strange que fuera a visitar a su padre, quien también estaba en su lecho de muerte. Sí, esa sensación de pérdida no se tradujo tan bien en el UCM. Cualquiera que conozca mi voz en este canal sabe que no estoy contento con la forma en que trataron a Hulk en el UCM. Creo que Hulk es uno de los mejores personajes de Marvel, con una de las historias de fondo más interesantes, y este verdadero origen aún no se ha aprovechado. El origen que tenemos llegó cuando Bruce se veía como Edward Norton y Thunderbolt Ross acudió a él en busca de ayuda para recrear el suero del supersoldado. Por supuesto, las cosas salen mal y sale el tipo grande y verde. No se ha discutido nada más sustancial sobre el pasado de Bruce, que se debe principalmente a que los problemas de derechos han hecho que una película en solitario de Hulk en el UCM sea muy difícil, pero los lectores de cómics saben que el pasado de Bruce es mucho más traumático de lo que hemos visto. Una relación dura con su padre, para decirlo a la ligera, es un elemento tan definitivo para el origen de Bruce que el UCM no se ha molestado en mencionar, tal vez porque todavía recordamos a Nick Nolte. En los cómics, Hank Pym es el creador de Ultron, y eso fue un problema cuando llegó Era de Ultron, ya que Hank Pym aún no estaba en el UCM. La solución fue hacer que el nacimiento de Ultron fuera una historia arrogante y paranoica de Tony Stark, con algo que Bruce Banner también contribuyó. Creo que eso fue un error. Sí, hizo que el origen de Ultron estuviera más relacionado con Tony Stark y encajara con los temas y la historia de la película, pero corrompió para siempre a Tony y dio la impresión de que toma decisiones terribles. Y eso se debe a que se pasaron por alto los orígenes de Ultron. Se conectó inmediatamente a la internet y se convirtió en un tipo malo después de 2 segundos, lo que fue un poco apresurado. Ok, vamos a la mitad del video. Hemos pasado por buenos y malos orígenes. Ahora vamos a mezclarlos. Falcon tuvo un mejor origen en el UCM en comparación con los cómics. Me gustó que en las películas lo convirtieron en un soldado que se unió a la Fuerza Aérea y fue el piloto de pruebas del traje Falcon. Eso se sintió como una actualización que encaja en el ambiente de Capitán América Soldado del Invierno. Luego, después de perder a su compañero, dedicó su vida a ayudar a los veteranos con estrés postraumático antes de conocer al Cap. Esa es una mejor historia que en los cómics, que fue atraído a una isla del Caribe para encontrar a Cráneo Rojo y a sus compinches, y luego el Cap le sugirió que se pusiera un traje de superhéroe. Hay algunos aspectos de la historia de fondo de Mantis que aprecio que hayan sido alterados, pero en general no soy fan de cómo modificaron al personaje. Sí, es graciosa en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, pero la mayoría de las bromas son sobre ella. Tal vez la primera vez que Drax se ríe de su apariencia merece la risa, pero cuando la película se duplica para bromear sobre lo absolutamente horrible y repulsiva que es, me parece demasiado.
En fin, el UCM también cambió otras cosas, por lo que Ego la crió toda su vida y es socialmente incómoda y casi inepta como los otros guardianes. Pero su historia en los cómics es mucho mejor, con ella siendo parte de un grupo Kree en la Tierra que piensa que ella se convertirá en la eventual madre del ser más importante del universo. Y también aprende artes marciales y eso es genial. Seguiré con los Guardianes por un segundo. La forma en que simplificaron la historia de fondo de Drax el Destructor podría no funcionar para algunos, pero lo respeto. En los cómics, ¿sabías que Drax era un humano llamado Arthur Douglas que conducía con su esposa y su hija cuando una nave espacial pilotada por Thanos lo elimina para siempre? Más tarde, el padre de Thanos, Mentor, captura el espíritu de Arthur y lo coloca en un cuerpo diseñado específicamente para luchar y destruir a Thanos. Si el UCM hubiera seguido esa historia, entonces Drax habría tenido un mayor impacto en la casa de Thanos en el transcurso de las películas. Imagina ahora esa gran pelea que comienza en Endgame en la que Iron Man, Capitán América, Thor y Drax luchan contra Thanos. No suena bien, ¿cierto? Thor Ragnarok es una de mis películas favoritas del UCM, pero la villana no tanto. Sí, me gustó la idea de que Hela ayudó a conquistar la galaxia con Odín años antes de que nacieran Thor y Loki y luego fue encerrada, pero se sintió un poco fuera de lugar. Además, creo que el origen de Hela en los cómics es mucho más divertido y tiene más potencial. ¿Sabes que en lugar de ser la hija de Odín en los cómics, Hela es en realidad la hija de Loki? ¿Cómo habría cambiado eso la dinámica de la tercera película? Sí, habría puesto más atención en Loki que en Thor, pero ¿necesitábamos ver a Thor pelear contra otro hermano malvado? Además, si Hela hubiera seguido siendo la hija de Loki, ¿cómo habría afectado eso al dios de las travesuras y su camino hacia el lado bueno? La historia de fondo y las habilidades de Hela fueron neutralizadas en la película, en comparación con sus aterradores poderes en los cómics. El origen de Pantera Negra en el UCM fue desgarrador. Sí, sabía que eventualmente se convertiría en rey, además de ser Pantera Negra, pero no sabía que sucedería tan pronto. Cuando su padre, T'Chaka, queda atrapado en el fuego cruzado de la explosión provocada por Zemo, T'Challa se ve obligado a dar un paso al frente y ser el rey, pero primero quiere cazar a Zemo para vengarse. Pero cuando encuentra a Zemo, sabe que tiene que romper el ciclo y no eliminarlo, eligiendo la justicia y el perdón sobre la venganza. Es una gran historia de origen para la figura de live action que vimos en Pantera Negra, mucho mejor que en los cómics, donde le ganó el trono a su tío después de pasar un tiempo estudiando en Estados Unidos. Hablemos del Mandarín, conocido como Trevor Slattery. Esta revelación del origen en Iron Man 3 sigue siendo uno de los cambios más controvertidos en el UCM, y se revela que el supervillano conocido como el Mandarín, el líder de los 10 anillos y el tipo al que Tony invitó a atacar su casa sin tener una defensa adecuada, en realidad solo era una figura decorativa y sus orígenes se encuentran en la pantalla chica. Resulta que el Mandarín era solo un actor borracho llamado Trevor Slattery. Algunos lo amaron, otros lo odiaron. De cualquier manera, fue un origen peor que el origen del Mandarín en los cómics. Pero al final lo intentaron de nuevo. Ahora es el mejor cambio que ha existido en el UCM. Se reveló que había un Mandarín real cuyo nombre era Wenwu. Su origen es que este guerrero legendario eterno descubrió el conjunto de los 10 anillos y los usó para establecerse como un poderoso señor del crimen. Y ya que lo convirtieron en el padre de Shang-Chi, puedo decir con confianza que esta es una historia de origen mucho mejor para el padre de Shang-Chi en comparación con su contraparte de los cómics, que es un personaje problemático llamado Fu Manchu. Es genial que el origen de Wenwu haya cambiado en el UCM, porque antes este personaje urgentemente necesitaba una capa de pintura fresca. El origen de Visión en el UCM. ¿Qué piensas? ¿Es bueno? ¿Malo? Me inclino más por lo malo en comparación con su origen en los cómics. Las películas presentaron a Visión creado por Ultron usando Vibranium, pero tan pronto como cobra vida es un buen tipo. Tiene que serlo. Era de Ultron es una película larga y necesitaban tiempo para que Thor chapoteara en la piscina de la cueva, así que claro, se sintió un poco apresurado. En fin, la versión de los cómics de Visión fue en realidad hecho por Ultron usando el cuerpo robótico de la antorcha humana de los años 40 y los patrones cerebrales de El Hombre Maravilla. No digo que el cuerpo de Vibranium no sea genial y todo eso, pero vamos, ¿qué tan increíble sería saber que el cuerpo original de Visión era de la antorcha humana en sus días de androide? Esa sería una conexión divertida que habría hecho que traer a los Cuatro Fantásticos fuera aún más fácil en el futuro. ¿Sabías que en los cómics, Hank Pym tuvo una primera esposa que terminó teniendo un encuentro fatal con la policía secreta de Hungría? Después de eso fue que Hank comenzó a desarrollar las partículas Pym, donde de pronto se convirtió en Ant-Man y encontró a la avispa en Janet Van Dyne. Pero su matrimonio tuvo algunos momentos difíciles. Todo esto es un origen que en general fue un poco pesado para el UCM y las películas de Ant-Man en particular. Lo hicieron inteligentemente para que Hank Pym mantuviera su ventaja y su arrogancia, pero no vino con el peso dramático que el personaje de los cómics
cómics tuvo que soportar. Algunos dirían que este es un Hank diluido, pero creo que el origen y la personalidad de este Hank encajan dentro del mundo de Ant-Man, ¿no crees? Y por último, pero no menos importante, tenemos a Ikaris, un personaje cuyo origen en los cómics era mejor que el personaje del UCM. De hecho, no me importa lo que hicieron con el personaje de Ikaris en Eternals, pero me sigue gustando más el origen de los cómics. Al igual que su origen en la realidad, es el Ícaro de las leyendas que voló cerca del sol con su hijo que terminó muriendo. Toda esa historia presenta una conexión mucho más cercana con los humanos que la que muestra la película del UCM, especialmente porque están tratando de vender la idea de que Ikaris y Sersi son la pareja ideal durante miles de años. Luego, por supuesto, está el gran giro con su personaje en el UCM, pero eso no se aplica a sus orígenes, así que solo lo mencionaré. Esto se relaciona principalmente con héroes y villanos, pero quería agregar al perro pizzero de Hawkeye. En la serie ya estaba sin un ojo cuando Kate lo salvó, pero en los cómics el perro pizzero fue golpeado y arrojado al tráfico, y luego perdió el ojo. Estoy muy feliz de que el UCM modificó ese origen, porque no queríamos ver eso en la serie, ¿verdad? Enviamos un saludo a Uranio 235, gracias por vernos y que tengan un día de película.